famosa de la historia del cine. Su origen surgió de las páginas de una larguísima novela escrita en sus ratos de ocio por una señora de Atlanta llamada Margaret Mitchell, quien nunca más volvería a ponerse frente a una máquina de escribir, y que relataba los avatares de Scarlata O'Hara, una aristócrata hija del sur de los Estados Unidos, antes, durante y después de la Guerra de Secesión Americana, y sus tempestuosos amores con Red Butler, un aventurero de Charleston, y con Ashley Wilkes, un típico y romántico caballero de Georgia. Lo que el viento se llevó se publicó en 1936 y al año siguiente fue distinguida con el premio Pulitzer, convirtiéndose enseguida en un bestseller mundial del que se vendieron más de 12 millones de ejemplares en 16 idiomas diferentes. La traslación de la novela a la pantalla fue larga y compleja. El motor del proyecto fue el productor David O. Selznick, quien había sido el responsable de películas como El prisionero de Zenda, Ha nacido una estrella e Intermezzo, y que posteriormente daría al cine obras como Rebecca, Duelo al sol y El tercer hombre. Selznick compró el libro por la entonces fabulosa suma de $50.000. La Metro-Goldwyn-Mayer coparticipó en el proyecto haciéndose cargo de la distribución del film y proporcionando a Clark Gable como protagonista masculino principal, pues este actor había sido desde el principio el intérprete ideal pensado por todos para encarnar al cínico Red Butler. La dirección fue encomendada por Selznick a su gran amigo George Cukor, el cual, avanzado el rodaje, debió ceder el puesto por diferencias artísticas con Clark Gable a Victor Fleming. William Cameron Menzies fue el responsable de la concepción visual general de la obra, y tanto él como Sam Booth, otro distinguido realizador, dirigieron varias secuencias. Walter Plunkett fue designado como creador de los figurines del variado y nutrido vestuario. El coste total de la película fue de $3.700.000. Buscar a la intérprete para el papel de Scarlata O'Hara proporcionó innumerables problemas. Se pensó en Jean Arthur, Bette Davis, Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Norma Shearer, Joan Bennett, Paulette Goddard y Lana Turner, entre otras. Se hicieron pruebas a casi todas ellas y a cientos de candidatas, dándose al final por seguro que Paulette Goddard sería la elegida hasta que la noche del 10 de diciembre de 1938 un hecho ya histórico ocurrió. Esa noche se filmaban las secuencias del incendio de Atlanta, para el que se quemaron los inmensos decorados abandonados e inservibles de King Kong, con dos extras doblando a Red y Escarlata. Myron Selznick, agente artístico y hermano del productor, llegó con una actriz británica poco conocida llamada Vivien Leigh, quien entonces vivía un romance con Laurence Olivier, al que acompañaba en Hollywood mientras éste intervenía en Cumbres Borrascosas. Myron la dio a conocer bajo la luz de las llamas del incendio a Selznick con estas palabras: «Te presento a tu Scarlata O'Hara». A los pocos días, Vivien Leigh hacía una prueba filmada a las órdenes de George Cukor, dejando en ella patente su talento y belleza, y a principios de enero firmó el contrato que la convirtió en la heroína cinematográfica más adorada del mundo, dando con ello fin a una larga búsqueda de 2 años en la que se habían examinado 1.400 candidatas. Con anterioridad, además de Clark Gable, ya habían sido comprometidos Olivia de Havilland y Leslie Howard para incorporar a Melania Hamilton, la fiel amiga de los protagonistas, y a Ashley Wilkes, el caballero sensible y tradicionalista al que nunca dejará de amar la indómita sureña. El rodaje definitivo de Lo que el viento se llevó empezó el 26 de enero de 1939 y enseguida empezaron los desacuerdos entre Cukor y Gable. 3 semanas más tarde, el realizador fue despedido pese a las vehementes protestas de Vivien Leigh y Olivia de Havilland. Clark Gable, a la sazón el rey de Hollywood, sugirió a su amigo Victor Fleming como director adecuado, quien a los pocos días se hizo cargo de tomar las riendas del ambicioso proyecto. Múltiples peripecias ocurrieron a lo largo de los próximos meses. Vivien Leigh no se llevaba bien con Fleming y consultaba y seguía, en secreto, las indicaciones de Cukor. Los equipos trabajaban 6 días a la semana durante 16 horas diarias. Selznick se volvía cada vez más tiránico y quería ocuparse personalmente de todo. Despedía y contrataba a nuevos colaboradores y rodaba constantemente 2 versiones diferentes de muchas escenas. Fleming no soporta el frenético ritmo del trabajo y dimite de sus funciones completamente agotado a los 2 meses. Sam Booth le sustituye. Surgen dificultades financieras y el guión pasa por infinidad de manos y es cambiado constantemente, tratándose por todos los medios de reducir la voluminosa novela original. El rodaje termina oficialmente el 26 de junio de 1939.
6 largos meses ha durado la filmación de la película. Selnick, entonces, se encierra con los montadores y, sin consultar con ninguno de los 3 realizadores principales, efectúa personalmente el proceso de montaje, convirtiendo los 75.000 metros de celuloide impresionados en 7.000. Llama entonces a Max Steiner, el gran maestro de Hollywood, para que componga en muy poco tiempo una espléndida partitura que acompañará y sublimará para siempre los 222 minutos que dura la proyección de Lo que el viento se llevó. El estreno mundial de Lo que el viento se llevó tuvo lugar en Atlanta en medio de una atmósfera de fiesta nacional el 15 de diciembre de 1939. Asisten el gobernador del estado de Georgia, la autora del libro Margaret Mitchell, el productor David O. Selnick y los intérpretes principales de la colosal obra. Las localidades cuestan $1,50 y se cotizan en el mercado negro en 200. El entusiasmo es general y en 10 días la película recauda $1 millón. Los críticos la aplauden tanto como el público. Y en la ceremonia de los Oscars correspondientes a esa temporada, el film es galardonado con 10 estatuillas, siendo las principales a la mejor película que recoge Selnick, a Vivien Leigh como mejor actriz principal, a Hattie McDaniel como mejor actriz secundaria y a Victor Fleming como mejor director. A David O. Selnick la Academia le otorga también el premio Irving Thalberg como promotor del film de más alta calidad realizado en 1939. Nunca regalo nada sin la esperanza de obtener algo a cambio y siempre me pagan. No crea que me casaré con usted en pago del sombrero. No se haga ilusiones, no soy de los que se casan. Pero tampoco pienso besarle. Abra los ojos y míreme. No creo que quiera besarlo, a pesar de que lo necesita mucho. Es lo malo que le ocurre. Debiera ser besada a menudo por alguien que supiera hacerlo. Y claro, usted se considera la persona adecuada. Podría serlo, llegado el momento oportuno. Es usted un ser presuntuoso y un mal bicho, y no sé por qué le consiento que venga a verlo. Yo se lo diré, Escarlata, porque soy el único hombre mayor de 16 años y menor de 60 que queda para distraerlo. Pero anímese, la guerra ya no puede durar mucho. ¿De veras, Red? ¿Por qué? En este momento se está librando la batalla que hará caer la balanza de uno u otro lado. Red, estará Ashley en ella. De modo que aún tiene ese testarudo de Wilkes metido en la cabeza. Sí, supongo que intervendrá en ella. Pero dígame, Red, ¿dónde es eso? En una pequeña población de Pensilvania, llamada Gettysburg. De las miles de anécdotas que debes saber de esta película, cuéntanos las que más te guste o la que te haya llamado más la atención. Bueno, a mí una de las que más atención me ha llamado ha sido, por ejemplo, lo que, bueno, que la noche de los Óscares, que Lo que el viento se llevó, copó todos. 10 Óscares, pues creo que no se mencionó ni una sola vez el nombre de Margaret Mitchell, la autora del libro, que eso es muy extraño, ¿no? Es cierto. Es muy extraño. Y otra anécdota, pues una para los cinéfilos, y para ti muy en particular, yo sé que te gusta mucho, una señora que se llama Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor fue una de las grandes candidatas para el papel de Bonnie Blue, de la hija de Escarlata de Red, cuando pequeñita. Y Elizabeth Taylor me parece que tenía 7 años entonces. Sí, pero el padre no la dejó. Y el padre no la dejó. El padre dijo que veía a su niña en todo menos en estas cosas de los locos del cine. Y no lo hizo. Fíjate luego. Y ahora parece que va a ser la continuación. Sí, eso yo pienso que si se hace la continuación, que está escrita además, pienso que la única señora que podría hacer de Escarlata O'Hara 20 años después, pues yo creo que sería Elizabeth Taylor, ¿no? Creo que eso es de cajón. Jorge, poniéndote en aquella época, ¿crees que el reparto fue el más adecuado con los actores candidatos que hubo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Hombre, la búsqueda del reparto, sobre todo la búsqueda de la Escarlata, eso fue una fiesta nacional, y además hasta se hizo una película, ¿no? sobre ese tema. Y después de ver la película, yo pienso que no te puedes imaginar a nadie más que Vivien Leigh haciendo Escarlata O'Hara. Olivia Havilland, pues es una Melania perfecta. Leslie Howard es un desvaído Ashley. Pero y Clark Gable era un poquito, ¿qué? Mayor el Ashley, ¿no? Quizás un poco demasiado mayor, pero sí, posiblemente. Ahora, luego yo pienso que el gran acierto, quitando los protagonistas esenciales, el gran acierto fue haber cogido a Hattie McDaniel para esa mamita, y sobre todo a esa Butterfly McQueen, Sí, la Prissy, que bueno, que eso es uno de los aciertos grandes de la película, ¿no? Esa galería de secundarios que están perfectos todos. ¿A ti el doblaje te gusta? Sí, a mí me gusta. Y tanto es así que yo la tengo en inglés, y cuando televisión la proyecte
en castellano. Yo creo que me la voy a volver a grabar en castellano. Es uno de los doblajes mejor hechos, ¿no? Y muy míticos. Tú que has leído muchas veces la novela en que se basa la película, ¿crees que la adaptación cinematográfica es buena? ¿Echas de menos algo en la película que hayas leído en la novela? Yo creo que el guión es tan bueno, que yo que he leído la novela bastantes veces, pienso que es tan bueno como para no echar en falta esa cantidad de personajes enormes que han quedado sin llevar a la pantalla, porque ahí faltan maridos de Escarlata, hijos de Escarlata, faltan muchos personajes que salen en la novela, que son interesantes, y sin embargo luego el mérito de la película es que la ves y no te acuerdas, o sea, no los echas en falta. ¿Qué sensación tienes tú cada vez que ves la película? ¿Como si la volvieras a ver por primera vez? Yo siempre le descubro algo nuevo, ¿no? Y además, por ejemplo, la pongo en vídeo, digo, bueno, estoy desvelado, eso. La única película que pongo siempre es Lo que el viento se llevó. Y siempre digo, bueno, me voy a quedar hasta el baile de Atlanta, me voy a quedar hasta cuando... La zanahoria. Sí, o hasta cuando Prissy grita que vienen los Yankees y Escarlata. Pero luego la ponga donde la ponga, la sigo hasta el final. Yo siempre me gusta Lo que el viento se llevó. Es la que más me gusta. Entonces, para ti Lo que el viento se llevó es la película inolvidable, quizás la que más te gusta. La que más me gusta, por supuesto. Yo no digo que sea la mejor. Ahora, si a mí me dijeran qué película, eso tan trillado de qué película te llevarías contigo a una isla desierta, desde luego yo me llevaba Lo que el viento se llevó. Eso de todas. ¿Cuál crees tú que habrá sido ese secreto, el secreto de esa película que ha gustado a varias generaciones de espectadores y a todos les gusta? Yo pienso que es un fantástico folletón. Cuando un folletón está bien hecho, eso llega a todos los corazones, ¿no? Y luego pienso que tiene ese halo de modernidad, que las cosas son modernas y siguen vigentes, no se sabe por qué, ¿no? A las estrellas de cine les pasa igual. Unas siguen modernas aunque hayan pasado 40 años y otras se quedan antiguas al segundo. Y Lo que el viento se llevó tiene ese milagro que le pasa como a los vinos, que mientras más años le pasan, pues está más bonita. Y pienso que pasarán 40 años más y Lo que el viento se llevó seguirá siendo Lo que el viento se llevó, la número 1. La lista de bajas. La lista de bajas. Por favor, me una. No me una. Se peleaban por ella, la han roto por la mitad. Escarlata, mira tú. La W al final. Wellman, Wendell, White, Whitener, Wilkins, Williams, Wolsey, Warren. Escarlata, ¿no lo habrás pasado? No está aquí. No está. Ashley se ha salvado, no está en la lista. Se ha salvado. Se ha salvado. Qué gran corazón demuestras tener preocupándote por él tanto como yo. Como espectadora y como actriz, ¿qué opinas? ¿Qué te parece Lo que el viento se llevó? Bueno, mira, para mí Lo que el viento se llevó fue definitivo para mi carrera artística. Yo vi Lo que el viento se llevó y entonces me enamoré de Vivien Leigh y dije, tengo que ser actriz. Porque me quedó así como, para mí fue como una sublime decisión, ¿no? De decir, no, creo que la interpretación es la cosa que más copia la vida misma. Creo que una interpretación puede ser, no sé, la satisfacción de vivir vidas importantísimas, y creo que Vivien Leigh fue el papel que yo creo que ha sido soñado por todas las actrices, porque es una historia que recae en una mujer. Date cuenta que casi todos los guiones adolecen de que la heroína, normalmente son héroes, son heroínos los protagonistas de las películas. Y aquí había un cuarteto así como para morir, ¿no? Como Olivia de Havilland, Leslie Howard y Gary Gable. Y estaban todos así como para morirse. Y la película era no solamente el espectáculo en sí, sino todo ese cine literario en donde los papeles son piezas maestras para la interpretación.
La presentación, me acuerdo perfectamente, la presentación era de una estética magnífica, con ese traje, con esa Pamela, con esas columnas del porche de la casa. Desde esa pureza de ser un ser joven, una mujer llena de vida, hasta todo el cambio que lleva, todas las vivencias que la van haciendo cambiar, que al final, casi en la mitad de la película, termina como haciéndose ese sentimiento de egoísmo por no pasar hambre, por salir adelante. Es por la trama en sí, por la historia en sí, la cantidad de riqueza que tiene para poder volcarse en cada personaje. Yo no sé las veces que he visto esa película, pero la pienso seguir viendo. La tengo en casa en vídeo, en inglés, y entonces la he visto y la veo periódicamente y la veré siempre. A mí es el tipo de película que me parece un folletín perfecto y maravilloso, y con unos actores, sobre todo con Vivien Leigh, que es era un ser mágico. Yo pienso que es el máximo exponente de lo que se entiende o se entendía mejor por cine de productor. Es decir, cuando un hombre crea una película desde la nada, cuando un hombre tiene fe en un proyecto y a partir de un libro contrata a los mejores guionistas, y si la versión quinta del 10º guionista no le gusta, pues vuelve a empezar de cero. Y lo mismo con los directores, porque esta película la empezaron varios directores, Cukor, Fleming la firmó, ¿no? Que fue el que la acabó, digamos. Y también, y las actrices y los actores igual. Es decir, un hombre que sabe perfectamente lo que quiere y que aglutina en torno a la película los mejores técnicos y los mejores actores y el mejor presupuesto. Es una película que es que da igual lo que se diga sobre ella, es un monumento que está ahí, y la prueba que cada vez que se ve pues está más joven. Entonces yo creo que es que no se puede catalogar, ni se puede clasificar, ni casi se puede opinar sobre ella. Eso es el cine. Me parece que es una película súper bonita, y además, aparte de que yo soy muy rara para ver películas, ¿no? Para interesarme y meterme dentro de ellas, tiene que tener una historia que esté muy bien contada para meterte, ¿no? Y cuando vi Lo que el viento se llevó, estuve todo el rato pendiente de ella. Me gusta mucho cómo está contada, es como un cuento del principio hasta el final, me gusta. Es una película que ha marcado la historia del cine, y le encuentro solamente un pequeño defecto. Y es que a mí me hubiera gustado hacer Lo que el viento se llevó. Yo creo que todas las mujeres, las actrices sobre todo, hemos soñado alguna vez con ser Escarlata. Bueno, a mí me parece Vivien Leigh y Olivia de Havilland, dos actrices idóneas para el personaje. La prueba es que están geniales. Y Cargable me parece, pues no sé, es un hombre que está atractivo, y que la prueba es que gusta a todas las generaciones, porque es que a mis hijas les encanta el protagonista de Lo que el viento se llevó, la película y las actrices, la historia, la fotografía, los vestidos. O sea que es una película vigente, es una película eterna. Creo sinceramente que es una historia de amor, y a la larga siguen gustando las películas de amor. Yo pienso que hoy día falta un poco en el cine mundial el amor. Entonces, cuando hay amor, pasión, celos, en fin, con un colorido maravilloso, con un vestuario muy cuidado, con una gran superproducción que los americanos en aquella época eran los que de verdad podían hacerla, pues cuando se junta dirección, interpretación y guión y todo, pues lógicamente la película sale muy buena, y a veces incluso, como en este caso, genial. Hablo en serio, querida. Un precioso regalo de Navidad. Hoy solo los generales tienen cazadoras tan buenas. Cuánto me alegro de que te guste. ¿De dónde has sacado el paño? Me lo mandó una señora de Charleston. Cuidé a su hijo, que estaba en el hospital y que después murió. La tratarás con cuidado, ¿verdad? No dejarás que se destroce, ¿me lo prometes? No te preocupes. Te la devolveré sin un solo agujero. Te lo prometo. Buenas noches. Buenas noches, querida. Carlos, como crítico y como espectador, ¿qué opinión te merece Lo que el viento se llevó? ¿Qué te parece Lo que el viento se llevó? Mira, Lo que el viento se llevó, muchos, yo entre ellos, decimos que es la película. A mí me parece un milagro que ha ocurrido con alguna otra película, como puede ser Casablanca o Apocalipsis Now, por citar películas muy dispares, que son películas realizadas en contra de todas las normas lógicas y naturales de cómo se debe rodar una película. Es la negación, sin guión, cambiando los directores, no sabiéndose los papeles, porque Clark Gable, ¿qué leo yo? ¿Qué tengo que decir?
Si no me han traído las líneas todavía de echar a un director, de hacerle subir 12 veces con Scarlett O'Hara por una escalera, sencillamente porque habían hecho una apuesta de a ver cuánto tiempo aguantaba subiéndola. Es decir, la negación de lo que es. Y bueno, ocurre ese milagro y sale Lo que el viento se llevó. Entonces, para ti, ¿qué lugar ocupa en la historia del cine esta película? No me gusta poner lugares. Es la película. Está ahí. Ella. Luego vamos a hacer las clasificaciones. ¿Tú crees algunos críticos de esos críticos que se llaman, que creen en la política de autor, a esta película la desprecian un poco? ¿Tú crees que ha sido supervalorada o no? No, yo si entro en una política que no comparto, que es la de autor, digo que es una gran película de autor. El problema radica en saber quién es el autor de una película. Esta es una película de David O. Selznick. Desde que empieza hasta que termina, desde antes de empezar con la campaña publicitaria, al terminar con la nueva campaña publicitaria, con la suerte, entre comillas, de una guerra mundial que impide que la película se estrene en Europa. Por lo tanto, inicia una nueva carrera en el año 46 en Europa. Es un producto de autor, de un autor llamado David O. Selznick, que también ha hecho cosillas como Duelo al Sol. Y como Retrato de Jenny, etcétera, etcétera. Para ti, ¿cuál es el gancho que te coge de esa película, Carlos? El gancho es, en definitiva, que es una película donde vemos batallas, donde vemos extras, donde vemos unos actores, donde vemos algo maravilloso, pero donde en el fondo, como en las grandes películas, y por eso lo es, hay una historia de amor como la copa un pino. Carlos, si tuvieras que elegir alguna secuencia de las miles de maravillosas que hay en la película, ¿con cuál te quedarías? A Dios pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre. Lo que el viento se llevó es una película que se puede calificar de película completa, de película total. Esa es la máxima virtud, a mi juicio, del film. Todos los detalles en esta película han sido minuciosamente cuidados, minuciosamente planeados, desde el argumento hasta la interpretación, pasando por el diseño artístico, por la dirección. Nada fue dejado al azar por el importantísimo productor del film, que era David O. Selznick. Este cuidado, que no estuvo exento de problemas y de azares que ocuparían un espacio novelesco casi más truculento y más importante que el propio argumento de la película, estos azares, digo, no evitaron el perfecto acabado del film. En mi opinión, Lo que el viento se llevó no ha sido una película supervalorada. Es una gran película, y cuando una película como esta sobrevive a 50 años manteniendo absolutamente intactas sus propiedades y sus virtudes, no puede hablarse de supervaloración. Lo que el viento se llevó es un clásico que ha conmovido, interesado y divertido a muchas generaciones de espectadores, y eso nunca es casual. Entre los muchos aspectos importantes que hay en esta película, a mí me llama la atención sobre todo uno, y es que esta película fija definitivamente la importancia de la autoría del productor. Hoy en día en el cine moderno se habla de los directores como autores. Lo que el viento se llevó es una película enraizada en el antiguo estilo de los estudios y demuestra que, al menos en aquella época, el productor era el autor. Como es sabido, en Lo que el viento se llevó trabajaron hasta 3 directores: George Cukor, que la inició, Victor Fleming, que la prosiguió, y Sam Wood, que sustituyó durante algunas semanas a Fleming cuando a Fleming le dio una especie de patatús porque no podía aguantar los nervios. Llegaron a dirigir hasta 2 directores a la vez, uno por la mañana y otro por la tarde. Cukor, que abandonó el rodaje, siguió dirigiendo clandestinamente los fines de semana a Vivien Leigh y a Olivia de Havilland. Entonces la película no se resiente de tener 3 directores, y no se resiente porque el productor tenía la película en la cabeza, porque el productor mimó todos los detalles. El productor con un hombre clave en esta película, que fue el diseñador artístico William Cameron Menzies, que también podría ser considerado autor de Lo que el viento se llevó. Cameron Menzies es un poco el hombre oculto de la película, el hombre que dibujó la película entera, hizo 3000 bocetos, dibujó y precisó los encuadres de la cámara, los colores, el vestuario y todo lo demás.
Para mí el secreto de esta película, el secreto es que es una película que tiene profundidad, que no es simplemente una historia de personajes a los que les ocurren muchísimas cosas, cosas que caen dentro del terreno del melodrama, sino que es una película con profundidad de campo, es una película sobre una época, el final del siglo XIX en Norteamérica, sobre el final también de una clase social, la aristocracia sureña. Es una película que tiene un conflicto moral, el conflicto que se establece entre los personajes y la moral dominante de su clase o de su casta. Es una película que plantea códigos de comportamiento, el honor, por ejemplo, y todos estos temas de fondo es lo que le dan densidad más allá de las peripecias amorosas o trágicas que viven los personajes. Lo que el viento se llevó es algo estupendo. Y me parece que el adjetivo estupendo es el que mejor le cuadra, mejor que elegir otros como magistral o película extraordinaria. Algo también en la medida en que no es solo una película, sino quizá, yo diría, el mejor, el más espectacular resumen o forma de entender una cultura popular esencialmente norteamericana. Lo que el viento se llevó fue en su momento un acontecimiento nacional en los Estados Unidos. Y desde el momento en que apareció el libro de una mujer joven, desconocida entonces, Margaret Mitchell, hasta pocos años después, el momento en que la película ya llegó al público, a un público que la esperaba de manera fervorosa. Y fue un acontecimiento porque, de alguna manera, todo el país siguió e incluso contribuyó a la realización de este acontecimiento. Desde que el libro, que al principio, como digo, fue una sorpresa e incluso recibido por algunos con cierta desconfianza, desde el momento en que el libro se reveló como el gran bestseller y la gran novela que resumía muchos años y muchos caracteres esencialmente norteamericanos, ¿no?, a través de la guerra civil y del conflicto en el sur del país. Desde ese primer momento, como digo, los norteamericanos tomaron lo que el viento se llevó como algo propio. Incluso hubo, como anécdota, el hecho de que cuando la película empezaba a prepararse, se hacían en revistas y en radios de todo el país encuestas en las cuales el público daba a conocer cuáles eran los actores favoritos e ideales que ellos veían para los distintos papeles de la película, ¿no? Y en ese sentido, el público pues daba a Bette Davis o daban otros a Barbara Stanwyck o a distintos actores y actrices, y Margaret Mitchell, harta, la autora de la novela, harta de esta especie de gran obsesión nacional que recorría Estados Unidos, en una entrevista célebre, cuando le preguntaron qué actor veía como ideal para hacer el papel de Rhett Butler, el que hizo después Clark Gable, dijo que los ideales le parecían Groucho Marx o el Pato Donald, ¿no? Es un poco dar a entender hasta qué punto la película fue, en su lentísima preparación, fue siendo considerada un acontecimiento y sobre todo una labor de equipo que solo, yo creo, el Hollywood de aquel momento podía permitirse o era capaz de realizar. Desde ese punto de vista, lo que el viento se llevó no es una película en absoluto de autor, ni siquiera de Selznick, el productor, como autor, sino la película de un equipo vasto y de una empresa muy numerosa. Tanto tiene que ver, aparte de los actores evidentemente, y de la novelista que proporciona el material base, tanto tienen que ver en el éxito final, en el resultado final, personas de segunda fila muy importantes en ese caso, como Cameron Menzies, que hizo toda la parte de diseño de producción y diseño artístico, color, etc., hasta los 3 fotógrafos que contribuyeron esencialmente, Cukor, el director Cukor, que empezó la película y luego la abandonó por desacuerdos con Selznick, y por supuesto Fleming, el que la firma, el director que la firma, e incluso Sam Booth, que hizo alguna parte intermedia, ¿no? Es una labor de un equipo, de una maquinaria prodigiosa que consigue un acontecimiento, un producto prodigioso. Un producto, ya para terminar, en el que un cierto ímpetu, impulso femenino,
un patrón femenino es importantísimo. No únicamente recordando hasta qué punto, claro, la autora del texto es una mujer, sino el hecho de que la película, cuando en un momento dado aún no era aceptada como por su enorme carestía por los grandes patrones de Hollywood, fueron mujeres y solo mujeres las que creyeron y las que impulsaron este proyecto. Desde Katharine Hepburn, que leyó el libro y forzó a la RKO a que comprara los derechos sin éxito, hasta la agente de la novela, que fue la que con una astuta treta, la de poner un precio de salida para los derechos carísimo, despertó el interés de algunos productores, hasta el brazo derecho de Selznick en la productora, Kay Brown, que luchó a brazo tendido para que por fin esta película se realizara. Lo que el viento se llevó ha entrado desde hace mucho tiempo en la leyenda. Se ha reestrenado en el mundo entero infinidad de veces, y aunque otras películas como E.T., Tiburón y La Guerra de las Galaxias oficialmente han dado más rendimiento en taquilla, teniendo en cuenta que en los años 40, 50 y 60 los precios de las entradas de los cines eran mucho más baratas que ahora, resultará entonces que Lo que el viento se llevó ha sido la obra cinematográfica más taquillera, vista y admirada por varias generaciones de amantes del séptimo arte.